abogada penalista Romy Chan, para poder conversar sobre este tema. Romy, gracias por estar en línea, gracias por la espera también. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Yo quería empezar por los vínculos. A ver, se entiende que un padre, quizás extender esto a la novia del padre, puedan no querer entregar al hijo, o sea, no hacer que éste corra el riesgo, entre comillas, de ir a la cárcel, ¿no? Pero esto se puede extender a la novia, al padre de la novia. ¿Cómo vemos esta situación en torno a los vínculos y las responsabilidades? Eso es. Así es. A ver, aquí hay que entender que delitos sí ha habido, porque el buscar sustraer a una persona de la acción de la justicia o dificultar el hallazgo de elementos de prueba es un delito que se llama encubrimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro Código Penal plantea algo que llama una excusa absolutoria. O sea, exime de responsabilidad penal, no le da responsabilidad penal a todas las personas que realizan esos actos de encubrimiento cuando esas personas tienen, y así lo dice el Código Penal, una estrecha vinculación con el investigado. De acuerdo. O sea, cuando las relaciones son tan estrechas como para poder excusar su comportamiento, el Código Penal dice, ok, en esos casos no te voy a sancionar. Y claro, está pensando en el caso de un padre, que obviamente no le puedes exigir que entregue un hijo. No estás pensando, en este caso se entiende que la señorita Linares era como su hijastro, ¿no? Era su hijastro, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? La enamorada, claro, ¿no? Que tenía un vínculo especial, ¿no? Entonces, sí podríamos decir, pues, que no es que no hayan cometido delito, es que no existe sanción por esta excusa absolutoria. Que ahora, suele... Permíteme, Romy, agregar a esta situación una idea adicional, porque claro, una cosa es que yo no entregue a mi hijo, no lo denuncie, no lo lleve, pero otra cosa es que yo maniobre, haga llamadas, pida favores, incluso, y no estoy diciendo que sea el caso, estoy tratando de armar aquí un en todos los escenarios que puede ser parte de la investigación, para justamente favorecer que esta persona, en este caso mi hijo, no sea procesado de manera inmediata por la justicia. Sí, claro, es que eso se llama encubrimiento real. O sea, ¿qué es un encubrimiento real? Es dificultar la acción de la justicia buscando la desaparición de huellas, pruebas, ocultando los efectos del delito. Eso está sancionado en nuestro Código Penal con una pena que va de 2 a 4 años. Pero que en el caso de estas personas en específico, por esa estrecha vinculación que existe, no se sancionaría, ¿no? Ahora, el Código Penal lo dice así expresamente, ojo. Doctora Chan, ¿qué pasa con los agentes policiales que accedieron a la vivienda, que estuvieron ahí, que habían ubicado al autor del atropello? A horas nada más de... Así es, unas horas después, y que permitieron que pase el periodo de flagrancia. Claro, eso ya es otra cosa, porque además un efectivo policial sí tiene una obligación de comunicar hechos delictivos y de, por supuesto, realizar lo que la Fiscalía establezca cuando existe un delito. Entonces, lo que habría que ver es qué pasó, habría que hacer una investigación, porque sí eventualmente podríamos hablar respecto de ellos de una omisión de denuncia, ¿no? Porque ellos sí tenían en su cargo la obligación, pues, de comunicar a las autoridades de la posible comisión de un delito. Y acá pues ha habido una muerte, ¿no? Además, ojo, porque son dos delitos. Homicidio, pero también fuga del lugar del accidente de tránsito, que ese es otro tipo penal que se sanciona con una pena que va hasta los 4 años de cárcel. Entonces, las penas se van sumando, ¿no? Entonces, ahí por eso es que es lo que hace más polémico este caso, porque eventualmente la prognosis de pena, o sea, la pena probable, ¿no?, a imponer en un caso como este, donde la persona deja a la persona herida, fuga del lugar del accidente y además hace todo esto para evitar justamente ser descubierta y entorpecer el caso, es una pena efectiva de cárcel. Cuando hemos visto al señor Montenegro, padre de la señorita, que en algún momento tenía una relación amical, cercana, de pareja, en fin, con Enrique Villar, y él dice que el hecho de no ser el abogado del joven Villar, Adrián Villar, dice por sí solo su posición. ¿Qué podemos entender? ¿Qué significa el hecho de que el señor Montenegro diga no soy el abogado de Adrián Villar y por lo tanto saquen ustedes sus conclusiones? Sí. Yo me imagino que lo que él está buscando decir es que no está de acuerdo con la estrategia de defensa que sigue actualmente el abogado del señor Villar, ¿no? Y que en todo caso, bueno, él lo dice, ¿no? Yo hubiera recomendado que se entregue de manera inmediata, ¿no?
Bueno, lo cierto es que ya este es un tema ético, es un tema que se queda en las consideraciones ya sentimentales, personales, de lo que ellos puedan sentir. Pero claro, que yo creo que es muy poco frente a la pérdida que ha tenido la Sí, familia por supuesto. sobre la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada, dicho así en términos criollos, ¿no? Un quedar bien con la sociedad, en decir, yo no soy su abogado, es más, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, lo cierto pues es que en su momento tampoco hicieron más, tampoco fueron a la comisaría a reportarlo, ¿no? Y sí apapacharon de alguna manera lo que estaba pasando, ¿no? Sí lo apapacharon. Y el grado de responsabilidad de la propietaria del vehículo, que por lo menos su nombre aparece en la tarjeta de propiedad. Quizás hubo una compraventa, quizás no se hizo la transferencia, quizás está un depósito bancario. ¿Cambia en algo que sea propietaria o no del vehículo? Sí, porque a ver, el propietario, o sea, a ver, ¿quiénes son las personas que tienen que cumplir con el pago de una reparación, de una indemnización? A la familia, por supuesto, nuestra deportista. El que realizó el hecho, o sea, el señor Villar, pero también el propietario del vehículo. Entonces, sí es muy importante determinar quién es el propietario. En este caso, bueno, la señorita Linares ha dicho que ella lo transfirió, pero como ustedes bien indican, si es que no existe una prueba de que así ha sido, ella actualmente para las autoridades va a ser considerada como la propietaria del vehículo. Correcto. Y el pago de la reparación se hace entre los dos de manera solidaria. O sea, si uno no puede pagar, el otro igual lo va a pagar, la totalidad. Ahora, entonces, ella está incomplicada también. doctora, ya para ir cerrando, al menos de mi parte, la pena máxima que podría recibir este muchacho por los 3 delitos que ahora el Ministerio Público está investigando, ¿van a implicar en algún momento cárcel efectiva? Porque estaba leyendo que gracias a una modificación, el hecho de tener menos de 25 años, el hecho de que sea su primer delito, y si se ha incluso aumentado, ¿no?, el número de años para que una pena sea efectiva, todo esto podría beneficiarlo. Sí, es correcto, pero ojo, no estamos hablando de que necesariamente esas condiciones generen que él no vaya a la cárcel. ¿Por qué? Por muchas razones. La primera, el delito que él ha cometido es un homicidio culposo pero agravado, que tiene una pena que va entre 4 y 8 años de cárcel. De acuerdo. A esta pena se sumaría el tema más grave, también el segundo tema más grave, que sería la fuga del lugar del accidente de tránsito. Y ahí estamos hablando de 4 años más como pena máxima. ¿Y qué dice el Código Penal? Que cuando la pena a imponer, o sea, la pena que se le imponga, supera los 5 años, la persona la tiene que cumplir en prisión. Entonces, aquí no es tan difícil llegar a esos 5 años, ¿no? Por el comportamiento que esta persona ha tenido. Distinto hubiera sido si lo hubiera atropellado, que nadie quiere atropellar, y si hubiera quedado ayudando a la víctima. Pero no, se fugó. Ese es otro asunto, ese es otro delito adicional. No, y el hecho de que él tenga 25 años tampoco no es que haga que inmediatamente salga libre. O sea, claramente acá el Código Penal habla de 21 años. ¿No? Ahí es donde sí se reduce, ojo, lo que dice el Código Penal es, se reduce prudencialmente la pena, no se elimina, ¿no? Dos preguntas. Sí, perdón, 2 preguntas muy rápidas para ir cerrando. Los padres de la señorita Montenegro, ¿tienen algún grado de responsabilidad por el hecho de haber sabido el hecho, pero haberlo mantenido en reserva? No, no tienen ninguna responsabilidad porque ellos no tienen la obligación de denunciar ese hecho, como si podría haber ocurrido con la policía, ¿no? Y la última de mi parte, doctora, más allá de este caso en particular, en el que presumimos todos no había una intención de atropellar a la deportista que perdió la vida, ¿en qué casos y cómo se termina definiendo si un accidente así es un homicidio culposo o es un homicidio doloso? ¿Cómo se diferencia saber si había una intención de hacer daño? Lo que pasa es que en el homicidio doloso, la persona se representa que, por ejemplo, conducir borracho o manejar a exceso de velocidad puede matar a alguien y no le importa. El clásico ejemplo es la combi, que por eso llamamos asesina, que se sube al paradero para ganar o adelantar a la otra sabiendo que en el paradero pueden haber personas. Es que no le interesa, muestra un menosprecio por la vida de la gente. Eso hace que el homicidio sea doloso. Mientras que en el otro caso, el homicidio imprudente es que la persona realmente confía en que nada malo va a pasar. Correcto, pero al haber dejado a la víctima y haber partido, ¿no está demostrando desprecio y desinterés? Claro, es que ese es el punto. Por eso es que normalmente los casos donde la persona fuga, lo que la fiscalía hace inmediatamente es pedir prisión preventiva.
porque además aquí se muestra que hay un riesgo de obstaculización y él está entorpeciendo la investigación con todas las mentiras que han salido ahora a la luz, porque claramente ha mentido, ¿no? No se ha ido a la clínica, no estaba en shock y es más, ha ido a reconstruir el hecho con sus padres, ¿no? Entonces, eso es algo que sí llama la atención en este caso. En muchos otros, donde incluso la persona está ahí, lleva a las personas auxiliares a la clínica, busca pagar todo lo que pueda del tema médico, auxilia a la familia, en esos casos muchas veces la Fiscalía da prisión preventiva, cuando en realidad no sería una medida tan adecuada porque la persona está ahí, ¿no? Y en este caso, donde esta persona ha huido, ha fugado, ha cometido otros delitos, ha mentido, que no haya habido prisión preventiva, sí es algo que no se condice con lo que normalmente pasa en estos casos, Clarísimo. ¿no? Y llama la atención, por supuesto, deja la sensación de injusticia, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias. Bastante clara también su explicación. Y bueno, vamos a ver si todos estos nuevos elementos que estamos viendo se van a incorporar finalmente a la investigación. Muy amable, Gracias, doctora Romy Chang.